Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo Jueves GP. De verdad, muchas gracias por acompañarnos hoy. Este es un tema pues, que ha venido siendo de bastante publicidad y de bastante reglamentación en los últimos años, y específicamente este año con el derecho a con la expedición de la ley 2195 de este año en materia de anticorrupción. Hemos llamado este webinar el derecho a la transparencia, en donde pues vamos a tratar algunos aspectos. Mi nombre es Adriana Bueno, yo soy directora del área de riesgo y cumplimiento de Gómez Pinzón Abogados. Me acompaña en este webinar Angie Castro Blanco, ella es la oficial de cumplimiento de Gómez Pinzón y adicionalmente pues una de los integrantes del equipo del área de cumplimiento en la firma. Igualmente me acompaña desde Medellín Natalie Acero. Ella también hace parte de nuestro equipo de riesgo y cumplimiento en la firma. Vamos entonces a abordar, digamos, el tema del derecho a la transparencia tomando en consideración varios aspectos. Natalie, damos. El primero, vamos a hablar un poquito de la situación de la corrupción en Colombia, en que estamos hoy en día en el país, en esta materia. Hablaremos también un poco de la normatividad, de todas las acciones y herramientas que hoy en día existen en el país y que han sido establecidas por el Estado colombiano para combatir la corrupción. Por otro lado, hablaremos de cuáles sistemas anticorrupción hoy en día están implementados en Colombia, pues en el sector, sobre todo bajo la perspectiva de la vigilancia y control que ejercen las entidades sobre las actividades pues, del sector privado. Vamos a hablar también de la cultura de transparencia y anticorrupción tanto en el sector público y sector privado, un poco tocando aquellos sistemas y elementos que conforman los sistemas en materia de los programas y los sistemas de anticorrupción que están implementados en las diferentes empresas, tanto del Estado como en empresas del sector privado. Y pues vamos a cerrar un poco con unas reflexiones sobre la materia y pues hay mucha tela por cortar en este tema, pero igual pues la idea es poder tocar lo que más les interese a ustedes como para tener ustedes unas herramientas claras y un conocimiento claro de hacia dónde vamos en este país pues en materia de transparencia y anticorrupción. Y por supuesto pues vamos a recibir pues las preguntas al final. Si ustedes van teniendo alguna inquietud durante la charla, por favor escríbanla en el chat y posteriormente tendremos unos momentos para hacer preguntas. Quiero igualmente pues hacer una cuña y es invitarlos a que descarguen nuestra nueva GPAP. La hemos reformado y la hemos mejorado. En esta aplicación o en esta app que la pueden sacar, pues, creo que se puede sacar, Angélica, si quieres nos puedes decir cómo se baja y cómo se accede a ella. Esta GPAP les ayuda a ustedes a determinar dentro de sus obligaciones de las empresas que ustedes están, cuáles son las obligaciones que tienen frente a los distintos temas que les aplican a los distintos sectores de las compañías. Creo que se puede bajar por Apple Store y pues por la parte de los otras aplicaciones que existan para los distintos celulares que pues ustedes tengan. Entonces voy a darle la palabra a Natalie para que empecemos un poquito el tema de la situación actual en cuanto a corrupción en Colombia. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este Jueves GP sobre transparencia y anticorrupción. Como lo mencionó Adri, primero debemos saber por qué estamos hablando de esto, cuál es el contexto que tenemos en nuestro país y a nivel mundial, si de verdad esto nos está afectando o nos estamos inventando todo esto de la corrupción, porque es importante que sepamos qué está sucediendo en nuestro país con la corrupción. Entonces, bueno, existen demasiados estudios, índices, mediciones sobre la corrupción, sobre la transparencia. Uno de los más importantes es este índice de percepción de la corrupción, que lo realiza Transparencia Internacional. Escoge, no todos, en este momento escogió 180 países y territorios en todo el mundo para determinar qué percepción tienen los empresarios y los expertos frente a la corrupción y frente a la transparencia. ¿Qué encontramos? Alrededor del mundo,
la media fue 43 puntos sobre 100. 100 es la mejor calificación. Ninguno obtuvo ese puntaje. La mejor región se encuentra entre la Unión Europea, Europa Occidental, y lo que tiene un menor puntaje es África subsahariana, porque aquí vemos crisis humanitarias, vemos guerra, violencia, también países que tienen autoritarismo. ¿Y en qué punto está Colombia? Que es lo que nos interesa en este momento. Tuvimos 39 puntos de 100, es decir, no estamos en lo más bajo, pero tampoco estamos tan perfectos. Ocupamos el puesto 92 de estos 180 países y compartimos puesto con Etiopía, con Guyana, con Marruecos. En cuanto a América, también está como en un punto medio. Los mejores países en este momento son Canadá, Uruguay y Chile, y los que se encuentran por debajo son Haití, Nicaragua y Venezuela, porque ellos también tienen problemas de crisis humanitaria. ¿Todo esto con qué se relaciona? Pues decimos, ok, la corrupción está más o menos en nuestro país, ¿en qué nos afecta? Resulta que la corrupción es un círculo vicioso que se va a relacionar con los derechos humanos y con la democracia. Si tenemos una democracia fortalecida, vamos a tener unos derechos humanos que se respetan, que son fortalecidos, y por lo tanto no va a haber corrupción. En el caso contrario, que es lo que está ocurriendo, a medida que avanza la corrupción, va a avanzar la vulneración a nuestros derechos, se van a ver desmejorías en la democracia, se puede llegar hasta a un autoritarismo, y por consiguiente la corrupción va a continuar y jamás se va a detener. Nos puede afectar en demasiados aspectos que están relacionados. Por ejemplo, si un país no tiene democracia o un país tiene demasiada corrupción, se va a ver afectado en el tema de los reporteros. Aquí tenemos este ejemplo de Reporteros Sin Fronteras, que también realiza unas mediciones frente a los diferentes países, y en este caso se notó que el 98% de los asesinatos que ocurren para defensores humanos, reporteros, ambientalistas, se dan en países que tienen un puntaje por debajo de 45 puntos, como Colombia, y que en este caso, frente a los reporteros, Colombia tiene el puesto 134. Es decir, tenemos un clima de violencia para los reporteros, sobre todo aquellos que hablan de temas de corrupción, de transparencia, defensa de derechos humanos, relación entre la política y los grupos paramilitares. Todos estos reporteros sufren de amenazas, de asesinatos, entonces está muy relacionado no poder expresar estos derechos humanos con la corrupción y la pérdida de democracia. ¿En qué otros aspectos nos va a afectar este alto índice de corrupción? Por ejemplo, Transparencia por Colombia, que está ligado a Transparencia Internacional, para las elecciones de marzo que acabamos de pasar, nos fueron informando de las diferentes alertas de fraude que podían ocurrir en estos comicios electorales. Y también nos dijeron que menos de la mitad de las candidaturas, ya faltando pocos días para estas elecciones, habían reportado sus ingresos y sus gastos. Este es un mecanismo de transparencia porque todos tenemos derecho a conocer cómo están utilizando los recursos en estas campañas. Entonces es una alerta que se está generando en la democracia. ¿En qué otros aspectos podemos ver cómo nos está afectando la corrupción? Tal vez nos imaginamos que solo la corrupción está en el alcalde o en el gobernador, pero también puede estar en las superintendencias de notariado y registro o en las oficinas de registro de instrumentos públicos, en las notarías. Muchas veces, y en este caso es una noticia de diciembre, vimos que estaban investigando esta oficina porque se estaba aliando con estafadores inmobiliarios que estafaban a las personas o para el robo de tierras. Esto está afectando nuestros derechos y también tiene que ver con la corrupción. Quiere decir que los encargados de estas oficinas están recibiendo pagos para no realizar bien su trabajo y afectar los derechos de otras personas. Otros casos de corrupción se relacionan, por ejemplo, con la Justicia Especial para la Paz o con la rama judicial. Y un punto muy importante que ha hecho que aumente la corrupción, no solo en Colombia, sino en todo el país, es la pandemia. Durante este COVID-19 se aprovechó demasiado por las personas corruptas para, por ejemplo, inflar los precios, para solicitar insumos médicos que nunca se utilizaron, para pedir kits de emergencia que tampoco llegaron o que llegaron en malas condiciones y no se utilizaron. Y otro punto importante es el de la vacunación. Creímos que tal vez después de toda esta compra de insumos de bioseguridad iba a disminuir,
pero en realidad con la vacunación también se aprovechó para aumentar esta corrupción. ¿En qué sentido? Hay cierta opacidad o no hay claridad en los contratos y en las negociaciones entre los países y las farmacéuticas. No sé si recuerdan que al inicio de las negociaciones en Colombia para adquirir las vacunas, se dio a conocer que no se estaban publicando estos contratos o estas negociaciones. Esto también es un mecanismo de transparencia porque todos tenemos derecho a conocer la información del Estado, es una información pública. Entonces, esto no solo sucedió aquí, está sucediendo en todo el país y eso hace que la corrupción avance a nivel mundial. ¿Qué nos trajo como conclusión este índice global? Es que la corrupción en este momento está estancada, la lucha se ha estancado en el último año, muchos de estos casos debido al COVID-19. También nos dice que los países que tuvieron algún cambio en realidad disminuyeron sus esfuerzos. Muchos de estos antes estaban en posiciones muy buenas, haciendo demasiados esfuerzos contra la corrupción, pero a causa del COVID-19 estos esfuerzos empezaron a disminuir. Nos recuerda la relación que tiene la corrupción con los derechos humanos y la democracia, que se está viendo amenazada en este momento, los diferentes asesinatos de los defensores humanos, de los reporteros, de los ambientalistas, los cierres de medios de comunicación, que es otro de los derechos más importantes en un país democrático, que es tener acceso a la información pública verídica, y los escándalos de espionaje estatal, porque cuando no se está teniendo un país democrático, por ejemplo, a causa de la corrupción, el Estado empieza a tener demasiada injerencia en asuntos que no debería tener. Ahora los voy a dejar con Adriana, que nos va a hablar sobre otro estudio desde otra óptica jurídica, un estudio en el que participó Gómez Pinzón como firma de Colombia, dando sus opiniones legales frente a la corrupción y además participando en el panel en el que se presentó esta evaluación en este mes de marzo. Adriana participó en esta presentación de la evaluación. Bueno, gracias, Nata. Esta es una evaluación que se realizó por el Lawyers Council for Civil and Economic Rights en conjunto con la Barra de Nueva York y un instituto que se llama el Cyrus Vance Center for International Justice. Se tomó en este estudio 17 países, en donde se revisó pues cuáles fueron como los esfuerzos legales para prevenir y combatir la corrupción. Se hizo un diagnóstico de la legislación, del marco anticorrupción en cada uno de estos 17 países. Se miraron las prácticas de alguna forma y todas las políticas que ya tienen tanto en el sector público como en el sector privado, del tema de cómo se combate la corrupción, cómo se manejan los canales de denuncia y el mecanismo de protección hacia los denunciantes, la no retaliación por la denuncia, y el tema de pues, lo que se llaman en el mundo los whistleblowers. También un poquito se revisó el tema de cómo están funcionando los organismos que de alguna u otra forma están combatiendo la corrupción y las autoridades que están creadas en cada uno de los países para poder combatirla de manera efectiva y cómo han sido los esfuerzos o la cooperación entre esas entidades desde la perspectiva no solo del país, sino también hacia otros países, es decir, cómo hay un esfuerzo interinstitucional y coordinado. También se revisó la participación de la sociedad civil y de la academia, de cómo también se afecta a los sectores que son vulnerables para poder combatir la corrupción y el acceso que tiene la gente o el ciudadano común hacia la información y la transparencia de las entidades públicas sobre todo. Un poco Colombia quedó ubicada o pues tiene una puntuación de 620, digamos que no está mal frente a los demás, está en el puesto sexto. Sin embargo, pues a pesar de que tenemos un gran puntaje o un buen puntaje en el tema de cantidad de legislación y todo lo que, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, sí en el esfuerzo que hacen las autoridades pues para combatir y para poder prevenir, sobre todo en el campo de prevención, y en la implementación de los mecanismos precisamente que establece la legislación, pues no estamos muy bien. Por eso no obtuvimos un mejor puntaje como si lo tuvo Uruguay. Uruguay está de primeras, está punteando bien. Chile, Costa Rica, Brasil, Argentina, pues delante de nosotros.
pero de verdad que sí, sí estamos haciendo esfuerzos. La parte legislativa estamos llenos de legislación. Sin embargo, esos esfuerzos legislativos no tienen acciones para fortalecer esas instituciones y para mejorar pues, la implementación de la ley. Es decir, estamos muy bien en el marco jurídico, pero no en la implementación de las acciones. Como dije, se miró también el esfuerzo interinstitucional. En este caso, la conclusión es que pues estos mecanismos en donde vamos a coordinar distintas autoridades para poder combatirla, pues no hay una gran coordinación y pues no se usan esos mecanismos de coordinación de cooperación. Eh, Hay también muchos esfuerzos enfocados a sanciones penales, pero no precisamente a establecer mecanismos para prevenir esa corrupción. Eh, Hay también un tema de sanciones penales, perdón, perdón, de insuficiencia de recursos económicos, es decir, dependiendo de la política de turno y del gobierno de turno, pues se fortalecen esos esfuerzos y se les dan recursos económicos y humanos a las agencias anticorrupción y a las distintas entidades. En algunos casos, pues seguramente por la pandemia, pues ese no fue el foco, obviamente, de los gobiernos ni de los países. En ese caso, pues también hubo un retroceso en el tema de lo que se llama la independencia y la capacidad de las autoridades para poder fortalecer los temas anticorrupción. También pues se ha enfocado mucho el tema en regular las entidades del Estado, pero no se ha mirado el marco legislativo ni tampoco la parte de los jueces. Entonces pues también tenemos grandes casos en que se ha dado más corrupción en el nivel judicial y en los niveles pues de los congresistas o del Congreso, pero no tanto en las otras entidades. Eh, y pues se ve un poquito de falta también de voluntad política y obviamente pues también hay un tema en los mecanismos de protección al denunciante que no han sido claros a pesar de que la legislación los establece. Un tema que es importante en este estudio es que hay sectores que son los más afectados y los que son más vulnerables para que haya temas de corrupción. Está el tema de personas en condición de pobreza, la población indígena, los afrodescendientes y los migrantes. Ahora pues voy a continuar con Natalie para que les muestre un poquito también todo el esfuerzo que ha hecho Colombia haciendo parte de la OCDE. Bueno, todos estos esfuerzos que está realizando ahora Colombia, un poco legislativamente, tienen que ver con la OCDE. Desde 2013 está pues haciendo todos los esfuerzos, todo el proceso de adhesión a esta organización, y en el 2015 esta organización dio como unos comentarios específicos para Colombia según nuestra situación de qué debíamos mejorar para poder hacer parte de este organismo. Dentro de esas recomendaciones está promover una gobernanza más efectiva, aumentar la transparencia pública para mejorar la confianza de los ciudadanos, mejorar la modernización de las estructuras administrativas, su toma de decisiones y coordinar los diferentes niveles del gobierno. ¿Por qué nos recomendó esto? Y creo que es una situación que aún se sigue presentando. Porque, por ejemplo, los ciudadanos no confiaban en sus alcaldes al ver que estaban siendo sancionados por corrupción y no eran uno ni dos, sino hasta 100 alcaldes. El sistema judicial tampoco genera confianza en los ciudadanos porque muchos consideran que es un sistema que es demasiado costoso, que no actúa rápido, que deja muchas cosas en impunidad, que frente a casos muy graves como los defensores de derechos humanos no actúa rápidamente ni concretamente. Porque, por ejemplo, muchas veces tampoco se tiene una contratación correcta y eso hace que las diferentes estructuras no tengan una independencia en sus decisiones y porque los diferentes niveles del gobierno no se veían coordinados. Basándose en eso, Colombia siguió trabajando, por eso hemos visto en los últimos años toda la normatividad desde el Estatuto Anticorrupción, las diferentes circulares de la Superintendencia de Sociedades, que más adelante vamos a hablar de esto. Pudimos ver todos estos esfuerzos que ha hecho Colombia para lograr ingresar al organismo. Ya este año, la OCDE sacó un informe de todos sus miembros, del cual ya está siendo parte Colombia, y en este caso se enfocan diferentes aspectos laborales, ambientales, pero en el tema de transparencia se basó en estrategias de integridad y de anticorrupción en el sector público y en actividades de lobby. ¿Cómo le fue a Colombia en este aspecto?
Analizó si, por ejemplo, los diferentes sistemas para medir los riesgos de corrupción, si todos los mecanismos que se usaron para hacer las diferentes mediciones y análisis se basaron en opiniones tanto estatales como de cuerpos que no sean estatales, pero que trabajen frente a la transparencia, si publicaron estos estudios, si la gente tuvo conocimiento, porque como les mencioné, la transparencia también es que todos tengamos conocimiento de lo que está sucediendo. Y basado en esto, Colombia, en los diferentes índices, solo en uno, que es en este, estuvo, digamos, de acuerdo con la política de la OCDE, o la cumplió, que era incluir diversas fuentes de información en sus investigaciones. Pero en las demás mediciones, no cumplió con lo que estableció la OCDE. Esto también nos deja un poco que pensar si la normatividad, todas las acciones y herramientas de las que ya nos va a hablar Angie, de verdad están funcionando o que debemos mejorar. Gracias, Nata. Y bueno, yo les quiero dar la introducción al tema de normatividad, acciones y herramientas, que la verdad, yo creo que más de uno va a salir de aquí sorprendido. Entonces, vamos con el marco jurídico que actualmente tenemos en Colombia. Colombia hace parte de las grandes convenciones, sobre todo en temas de lucha contra la corrupción. Tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana, la Convención de la OCDE para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en actos de soborno transnacional, pero también en qué se hace o cómo se materializa estas grandes convenciones, en que tenemos mucha normativa. Ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de normativa que tiene actualmente Colombia en temas de anticorrupción. Entonces, el primero que tenemos como temas de normativa en respecto a de temas de corrupción es el CEPAC, el Código de Procedimiento Administrativo, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Allí tenemos varias cosas bien importantes, pero la más importante tiene que ver con la regulación de los conflictos de interés que tienen respecto a servidores públicos. También tenemos el Código Penal con los delitos contra la administración pública, tales como el cohecho, el peculado, la violación al régimen de incompatibilidades o inhabilidades, acuerdos restrictivos de la competencia. También tenemos la política pública integral de anticorrupción y la red anticorrupción. Les voy a pasar a hablar de cómo tenemos la normativa. Entonces, la normativa, ¿qué tiene? Si quieres, Nata, me regalas la siguiente. Y es que la normativa tenemos tanto sector público como sector privado. Entonces, en el sector público tenemos que la ley 80 para la contratación pública, la ley 1150, que tiene que ver con el Código de Ética del Congresista. Tenemos también la 1474, que está relacionada con temas, pues hoy es el Estatuto Anticorrupción, el decreto 1510 que regula el sistema de abastecimiento de compras en ese sector público. Tenemos la ley 734, que es el Código Único Disciplinario, la ley 1712, que nos habla un poco del acceso a la información, el decreto 124, que regula todos los planes de anticorrupción y atención al ciudadano, y la ley 1952 del 2019, ley 2195. Eso en el sector público. En el sector privado también hay reglamentación, no tanto como en el sector público, pero sí tiene hitos bastante importantes, como la ley 1778, por la cual se sanciona la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por actos de corrupción o soborno transnacional, y la no muy tan reciente Circular Básica Jurídica con su capítulo 13, con la adopción de los programas de transparencia. Con esto, ¿qué quiero dejarles a ustedes? Y es básicamente, Colombia tiene alrededor de 22 leyes en materia de anticorrupción. Lo que pasa es que todas están dispersas. Y si bien lo que busca, y la ley 2195, de la cual vamos a hablar más adelante, es tomar esa normatividad y efectivamente coordinar, porque lo que pasa y lo que hemos detectado, y ya les contará Nata un poco de eso, es que hay mucha regulación, hay bastantes organismos que se crearon, pero hay poca concatenación y poca unidad de estos organismos. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué herramientas nosotros tenemos a nivel de ciudadanos, a nivel de, digamos, de espectadores en temas de anticorrupción en Colombia? Colombia tiene varios índices, o sea, ustedes no se imaginan la cantidad de información que hay sobre temas de anticorrupción, información territorial, información sobre las empresas, sobre incluso juzgados, hay mucha información
disponible y sobre todo índices que nos ayudan a ver qué tal y cómo está el panorama en Colombia de la corrupción. Entonces tenemos las encuestas del DANE. Para los que no sabían, el DANE tiene varias encuestas relacionadas con temas de anticorrupción, tanto para ciudadanos como también para funcionarios públicos. Entonces, cuando les preguntan a los ciudadanos y funcionarios públicos es, ¿usted qué tal ve en su entidad donde usted trabaja, señor funcionario público, cómo se maneja el tema de transparencia? ¿Usted qué tal ve, ciudadano de a pie, cómo se está manejando el tema de corrupción incluso en su trabajo? Estas encuestas y el objetivo de esto es generar políticas públicas que posteriormente se van a crear o tornar en leyes. También tenemos la revista Criminalidad de la Policía Nacional, la cual la verdad es muy chévere porque te muestra a ti los cambios que ha tenido determinado delito a lo largo del tiempo. Entonces, algunas veces se enfocan en el delito, por ejemplo, de la pandemia, ahorita están en su volumen 63, para que los que se la quieran chismosear, súper recomendadísima, porque establece los delitos más grandes o más presentados durante la época de la pandemia. Vamos también con el registro único de beneficiarios finales. Y este es largo y tendido, ya más adelante cuando hablemos un poco de la ley 2195 vamos a ver este interesante registro con el cual nos sorprendió la DIAN. Y también tenemos el Índice Nacional Anticorrupción. El Índice Nacional Anticorrupción es, mediante este índice lo que se hace es que un grupo determinado empieza a validar el índice a nivel de las empresas del Estado para ver ellos qué tal lo ven. Entonces, por ejemplo, cogen a una superintendencia y le dicen, usted tiene un programa de cumplimiento, usted tiene un programa de ética, de apoyo a la prevención de la corrupción, y empieza a otorgarles medidas para que ellos puedan efectivamente tener y tomar las acciones necesarias para al interior de las organizaciones prevenir el soborno transnacional y la corrupción. Tenemos varios indicadores de sanciones penales, disciplinarias y fiscales. Esos indicadores reposan en la Fiscalía, en la Contraloría y en la Auditoría General de la República. Ahí podemos ver cuántas personas han sido sancionadas por delitos contra la administración pública en el material de lo penal, cuántos funcionarios públicos tienen un tema disciplinario y cuáles han sido investigados por temas de temas fiscales. Adicionalmente tenemos las mediciones que hace la Secretaría de Transparencia. La Secretaría de Transparencia tiene unos esfuerzos bastante interesantes porque tiene un grupo que se llama el GRAP. El grupo GRAP se encarga digamos, de coger esa información de los proyectos que actualmente tienen recursos públicos y se encarga de monitorearlos, lo cual es muy chévere porque les garantiza que por lo menos algunos se logren culminar. Siguiente, Nata. Le voy a dar la palabra aquí a Nata para que les cuente un poco de estos índices de los cuales les acabo de hablar y les pueda de verdad explicar un poco acerca del panorama y lo que esto representa. Bueno, en esta herramienta que nos está mencionando Angie de la Secretaría de Transparencia y todas sus mediciones, cualquiera de nosotros puede ingresar e interactuar con todos estos índices que existen. Por ejemplo, muchos que ellos tienen entre las sanciones penales, disciplinarias, mencionan que en este momento, recuerden que esto es como una medición que hace el gobierno, desde el año 2018 ha venido disminuyendo todo este tema de sanción penal o disciplinaria por los diferentes esfuerzos que ha realizado con la normatividad referente a la corrupción. ¿Qué otros índices nos muestran? Por ejemplo, tienen una parte especial sobre las obras inconclusas, entonces podemos saber dónde están esas obras, a qué era lo que iban a construir, entonces sobre todo se refieren a obras de hospitales, de acueductos, de puentes, de la malla vial, son las que más están en estado inconcluso. Nos dicen de dónde salían los recursos para estas obras, por ejemplo, de las regalías o si venía de otro tipo de fuente. También tenemos unos índices, como lo mencionamos en la revista Criminalidad de la Policía Nacional, y ellos nos dicen que para los delitos contra la administración pública que están relacionados con la corrupción, como el prevaricato, el peculado, el cohecho, el tráfico de influencias, todos estos delitos para el año 2020 han disminuido, tanto en delitos como en capturas. ¿Cuáles han sido los delitos que más se han presentado? Son aquellos relacionados con la violencia contra el servidor público, el abuso de la autoridad o la omisión de sus funciones y el prevaricato.
¿En qué delitos se ha capturado a más personas durante el año 2020? En delitos como el cohecho por dar o ofrecer y en peculado por apropiación, sobre todo en departamentos como Antioquia, como Cundinamarca, Bogotá y el Atlántico. Otros índices que existen y que también nos presenta el gobierno en diferentes aplicaciones es el índice de capacidad para combatir la corrupción, el de impunidad, el de Estado de Derecho, el de corrupción más denunciada o el combate contra la impunidad de la corrupción. En todos estos nos dicen en qué puntaje se encuentra Colombia frente a Latinoamérica o frente al mundo. Y por ejemplo, ¿cuál es la corrupción más demandada? Que en este caso es en el sector público en cuanto a la contratación en la parte de los municipios. Esto es lo que más se ha denunciado con motivo de la malversación de fondos. Todos estos índices nos dan un panorama de cómo se encuentra nuestro país y de conocer cosas que no sabíamos. Por ejemplo, Angie nos mencionó las encuestas del DANE y el día de ayer el DANE renovó la encuesta de cultura política para este año 2021 y en esta cultura nos dio a conocer que cuántas personas consideran que este país es un país democrático y qué consideran que debe mejorar para que sea un país democrático. También nos preguntan si consideramos que nuestro derecho a elegir y ser elegido está siendo vulnerado o de verdad se aplica, cuáles son los sectores en los que más ven corrupción, como la salud y la justicia en este momento, eso es lo que se considera, y ahora que estamos en temas de elecciones también hicieron esa pregunta y pues dicen, bueno, tal vez no voto porque son unos políticos muy corruptos, o por quién votaría, si votaría por otras poblaciones vulnerables como las que vimos, es decir, si vamos a votar por migrantes, por campesinos, por población LGBTI, por mujeres, todos estos aspectos los pregunta el DANE para poder hacer un análisis más global y tener un panorama frente a la situación del país. Gracias, Nata. Bueno, continuando con estas acciones y herramientas que yo y ustedes como ciudadanos de pie tenemos para acceder a la información pública, información sobre cómo estamos en temas de corrupción, también las entidades públicas cuentan con varias cosas muy chéveres que son de nuestro fácil acceso y que la verdad por desconocimiento no accedemos a ellas. Para los que no saben, las entidades públicas, cuando me refiero a entidades públicas es absolutamente todas, tienen un modelo integrado de planeación y gestión MIPG. ¿Qué pasa? Que este modelo, hagan de cuenta que es como un sistema de gestión de riesgos. No solamente un sistema de gestión de riesgos, sino también un sistema de atención al ciudadano. Es una gran capita en el cual también se encuentra el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, PAC. Este Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano es muy interesante porque tiene varias cosas del programa de ética que se traslada del sector privado al sector público, pero no se me vayan a confundir con que este sea el programa de ética empresarial para el sector público, porque no es así. De hecho, lo que se busca con el Plan Anticorrupción, si bien es prevenir la corrupción en las entidades públicas a través de matrices de riesgo, a través de mejores prácticas, también está muy enfocado a la atención que yo como ciudadano recibo de las instituciones. Entonces, no es tanto como de ética, tiene un corte de prevención de ética y un corte de anticorrupción, pero va enfocado netamente a la atención al ciudadano. ¿Qué pasa? Que efectivamente con la aplicación del programa de ética y transparencia, que vamos a ver ahorita cuando hablemos un poco de la ley 2195, esto se va a tener que concatenar con el plan anticorrupción que tengan las entidades. Y ahorita les voy a contar qué entidades tienen estos planes anticorrupción, pero cuando les toque efectivamente implementar un PT, efectivamente pues va a tener que ser consonante con su plan anticorrupción. También tenemos algo muy chévere, se llama RITA, la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. Hagan de cuenta que esto es un canal de denuncias. En RITA participan delegados, se llaman de hecho oficiales de transparencia, de diferentes entidades del orden territorial. Entonces, ¿qué pasa? Yo como ciudadano puedo denunciar actos de corrupción que yo vi en mi municipio, en mi ciudad, en mi departamento. Entonces, lo que hace es que este canal de información, este canal de denuncias, la avisa al oficial de transparencia de determinada entidad para que él pueda gestionar y responder mi requerimiento, incluso investigar y tomar las acciones pertinentes.
También tenemos las comisiones de moralización, y a modo de chisme aquí les tengo que la ley 2195 nace en virtud de una comisión de moralización que se hizo, sobre unas mesas de trabajo bien interesantes que se desarrollaron. Tenemos canales de denuncia, tenemos ahorita el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, que se encarga de esta base de datos que es muy grande en temas de índices de corrupción a nivel de entidades públicas, entidades de entidades privadas. Y también tenemos el SIGEP, que es el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, lo cual es bien interesante porque allí va a reforzar la información de quiénes son las personas expuestas políticamente, que a la luz de los programas de ética y transparencia tienen un papel fundamental. También tenemos un aplicativo por la integridad pública y un portal anticorrupción de Colombia que se llama PACO. PACO, la verdad, era un programa muy sonado en los 90, no sé los que se alcancen aquí a acordar, pero era también un canal de denuncias que fue muy sonado, incluso pasaba mucho a eso de la televisión de las 5 de la tarde, y decían efectivamente, denuncia, si usted conoce un acto de denuncia, por favor, denúncialo a través de PACO, y te daban ahí el link en la pantalla del televisor. Actualmente no es sancionado, pero todavía está disponible y es un esfuerzo de las entidades territoriales para que ustedes como ciudadanos denuncien cosas que no les parezcan normal, para que les comenten señales de alerta que vean. Siguiente, Nata. Bueno, ¿qué entidades tenemos que tienen un plan anticorrupción y atención al ciudadano? Tenemos la Superfinanciera, el LUCME, el Departamento Nacional de Planeación, la Defensoría del Pueblo, tenemos hasta el Congreso de la República, la Secretaría de Gobierno, Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Barranquilla, la Alcaldía de Bogotá, incluso la rama judicial la tenemos ahí. Y todas estas entidades tienen un plan anticorrupción que, como les dije, está enfocado sí en temas de prevenir la corrupción y tienen hasta matrices de riesgo, tienen todo un tema bien elaborado, pero ojo, no se me confundan, esto no va a ser el programa de ética y transparencia para ellos, va a ser una articulación más cuando las entidades implementen estos programas de ética y transparencia. Ahora bien, precisamente un poco ligo lo que acaba de decir Angie, en la medida en que tenemos entidades que están, digamos, como poniendo en la palestra pública pues todos sus sistemas de denuncia y de atención al ciudadano, pero no necesariamente tienen ellas mismas un sistema anticorrupción o un programa de transparencia ética empresarial. Eso lo vamos a hablar, como dijo Angie, con la ley 2195. Sin embargo, pues quiero contarles cuáles son entonces esas, digamos, entidades que obligan a sus vigilados o controlados, a las empresas que realizan las actividades, a tener programas de transparencia o por lo menos algún tipo de sistema que de alguna forma combata la corrupción. La primera es la Superintendencia de Economía Solidaria, que establece pues en su circular básica contable y financiera en el sistema de integrado de administración de riesgos que se llama el CIAR, pues la obligación de tener un código de conducta con todos esos valores o principios de comportamiento que quisiéramos o quisiera que tuvieran aquellas personas, entidades de economía solidaria. Ese es el único esfuerzo, digamos, que tiene la Supersolidaria. Por ahora, pues, no ha habido como un plan o un programa específico, pero pues habla de un código de conducta. La segunda es la Superintendencia de Subsidio Familiar. Tiene una circular única nueva que es la del año 2022, en donde exige a sus vigiladas, que son las cajas de compensación, apuntar con un código de buen gobierno, basándose pues en la obligación de la ley 789/2002, que es la ley de transparencia, en donde pues busca que las cajas de compensación pues realicen algunas actividades o conductas tanto de sus directores y sus administradores, o como de todas las personas que están manejando estas cajas de compensación, buscando pues que haya no realizar ciertas conductas que vayan en contra, por ejemplo, en donde se discrimine pues el proceso de inscripción de afiliados, el otorgamiento de beneficios, es decir, que haya transparencia en la asignación de estos beneficios, en donde pues haya también operaciones que sean de manera transparente, en donde no haya acuerdos de mercado, remuneraciones por prebendas a empleados
públicos que, pues, que digamos que sean beneficiosos o que busquen beneficiar a funcionarios públicos, y que de una u otra forma pues nos lleve a que de una u otra forma tengan un código de buen gobierno y una forma de actuar correcta frente a los afiliados. En el año 2021, la Superintendencia Nacional de Salud emitió la circular 55 del 2021, en donde estableció un subsistema para sus vigiladas para administrar el riesgo de corrupción, opacidad y fraude. Este sistema se llama el SICOF. En este momento, pues estas entidades tienen las entidades vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud, es decir, las que están en el Sistema General de Seguridad Social y Salud, es decir, promotoras de salud, el régimen contributivo y subsidiado, las empresas de medicina prepagada, por ejemplo, los servicios de ambulancia prepagada, y pues todas las entidades de salud, las instituciones prestatarias de salud, las clínicas, etcétera, tienen que generar este subsistema y tienen un plazo hasta septiembre de este año para implementarlo. Igualmente, pues está la Superintendencia de Sociedades, que creo que es la que más ha tenido una elaboración y un tema normativo, en donde desde el año 2016, pues creando la circular 3, que era la guía antisoborno, pues empezó a establecer quiénes son los obligados para implementar programas de transparencia y ética empresarial. Posteriormente, el año pasado, a finales más o menos, se expidió la circular 11 del 2021, en donde cambió, pues hubo también la resolución 62-61, que era la resolución que cambió un poquito las varas para poder tener más personas obligadas a la transparencia. Y el año pasado, pues al final les sacó esta circular, la número 11, que tiene nuevos obligados a implementar los programas de transparencia y ética empresarial, y en donde pues tenemos hasta mayo 31 de este año para aquellos que cumplan con los requisitos de esta circular. Ahora bien, sigamos, Nata, por favor. Frente a lo que se llama las sanciones y la efectividad que han tenido esas acciones, pues realmente ha habido pocas. En el año más o menos 2018, pues hubo una sanción contra una compañía que se llama la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios, INASA, en temas de soborno transnacional, ya que pues a través de su sucursal de Ecuador logró la adjudicación de 3 contratos de manera corrupta. Esa es la primera sanción pues que hemos encontrado. Ahí se impuso una sanción de más de 5.000 millones de pesos. Y este año, el 11 de marzo del 2022, la superintendencia pues informó que había multado por 8.000 millones o más a Carpenter Marsh Pack Colombia Corredores de las Seguras, era el anterior JLT, por conductas de soborno transnacional, precisamente también por un tema de entrega o de retenciones de negocios, sobornos para retener negocios en Ecuador, en Seguros Sucre y Seguros Rocafuerte. Estos son pues sanciones que ya se ha venido pues empezando a implementar y pues que de alguna u otra forma pues permiten ya empezar a tener algo de vislumbre en el panorama de que efectivamente la normatividad pues se está aplicando por lo menos en materia de soborno transnacional basado en la ley anterior a la 2195, que es la 1778, y que pues también hay temas vigentes todavía de esa ley. Sigamos, Nata. Ahí hay un tema importante, y es que vamos a hablar ya del tema de cultura de transparencia. Voy a darle la palabra a Angie, un poco para que basándonos en estos programas de transparencia y ética, pues reglamentados por la sociedad, por la Superintendencia de Sociedades, pues tenga que cumplir con algunos requisitos y poder tener esa cultura de transparencia al interior de las empresas vigiladas y controladas. Gracias, Adri. Bueno, yo les voy a contar algo bien interesante y es en consonancia con lo que decía Adriana hace un momento. Hay entidades y hay sectores de la economía en los cuales tienen un programa de ética bien específico, como les comentaba Adriana. También el tema digamos que muy general está el de la Superintendencia de Sociedades, que por lo pronto está muy de moda. Pero también está el sector salud y demás sectores regulados que tienen la obligación de implementar un programa de ética y transparencia. Ahora, ¿qué pasa? Que con la expedición de la ley 2195, se amplía este espectro de las entidades obligadas a adoptar un PTE.
Entonces ya no va a ser solamente ciertos sectores o las sociedades que cumplan una serie de requisitos, sino que esta norma insta a entidades públicas de la rama ejecutiva, empresas sociales del Estado, a empresas sociales oficiales del Estado que prestan servicios públicos a reglamentar su propio PTE. Esto va a ser bien interesante porque esperamos que en los próximos 6 meses entidades como la Superintendencia de Servicios Públicos puedan empezar a reglamentar efectivamente su propio PTE, el cual eventualmente va a tener que ir en consonancia con lo ya establecido en este sistema de la Superintendencia de Sociedades. En términos generales, ¿qué debe tener un PTE? Tenemos un código de ética, tenemos que tener una regulación con respecto a los conflictos de interés, cómo los manejamos. Esos conflictos de interés no es que sea malo tenerlos, pero sí está mal no declararlos. También tenemos cómo yo conozco a mis contrapartes, cómo me relaciono, quién es mi contraparte, mi beneficiario final, qué contrato vamos a suscribir. Otro punto impajaritable es el canal de denuncias, que es el core de este programa de ética y transparencia, tanto interno como externo. Tenemos también que tener factores de riesgo, quiénes son las personas o aquellas cosas que al interior de mi organización me generan un riesgo. También tenemos la segmentación, que es una parte bien importante, porque con la segmentación lo que hacemos a la luz de estos programas es decidir cuáles de, por ejemplo, mis clientes son de alto riesgo, cuáles son de bajo riesgo o de medio riesgo, a través de unos criterios que ya libremente pues, la empresa pueda determinar. Adicionalmente tenemos que debe tener una regulación respecto a las remuneraciones y comisiones y pago de comisiones a empleados, a contratistas, unas reglas claras y básicas de si se hace, no se hace, cómo se hace. También tenemos el tema de las donaciones y las contribuciones políticas, el cual es bien interesante porque efectivamente nos dice, si usted los hace, si usted hace donaciones o recibe, regúlelo. Es un llamado un poco a lo que tiene el sentido del PTE. También tenemos cómo se da al interior de las empresas las actividades de entretenimiento, viajes, auspicios, patrocinios. Es como de verdad regular y tener unas reglas claras de juego acerca de si yo en mi empresa doy viáticos, si yo gasto determinados o doy obsequios o invitaciones o las recibo. Es importante que las regulemos al interior de nuestras organizaciones. También tenemos, como les mencionaba, la política de regalos y atenciones, que es básicamente determinar con el libre albedrío de las empresas si yo los puedo recibir, cuánto va a ser la cuantía máxima, mínima, quiénes van a ser los autorizados, el procedimiento. Es un poco sentar bases. Es el sentido de los programas de ética y transparencia, que posteriormente, ya esperemos, sean de obligatoria aplicación para sectores como el de la Superintendencia de Servicios Públicos. Siguiente, Nata. Bueno, aquí se ve algo muy interesante y es la Ley 2195. La Ley 2195, ¿cuál es la finalidad? Reforzar la articulación y coordinación de las entidades del Estado. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, en Colombia existen más de 22 leyes acerca de temas de anticorrupción, pero todos estos esfuerzos a veces se quedan muy en vano. ¿Por qué? Porque no hay una efectividad en lo que saca esta superintendencia con lo que dice esta otra. Entonces no hay un sistema articulado, un sistema armónico de legislación en el cual uno se pueda apoyar. Entonces esto es el primer esfuerzo del gobierno para que todas las entidades del Estado puedan ser una en temas de anticorrupción. Con eso se busca recuperar la confianza que tiene la ciudadanía en el Estado. Y algo que yo les voy a hablar, que la verdad me parece súper interesantísimo, es el tema del registro único de beneficiarios finales, que también se menciona en esta ley. Yo no les puedo hablar del RUB como tal, porque se nos extendería la charla, pero más adelante podemos, digamos que si ustedes tienen alguna pregunta nos dejen saber. Pero sí les voy a dar unas presiones bien importantes y bien interesantes que trae la norma. Cuando yo les hablo a ustedes del registro único de beneficiarios finales, les hablo, sí, efectivamente, de la reglamentación de la DIAN, pero también les hablo de que hay un principio de debida diligencia que establece la Ley 2195. Entonces tenemos primero, el RUB, que es básicamente donde yo voy a registrar mis beneficiarios finales a septiembre 2022, ¿cierto? ¿Quiénes son mis beneficiarios finales a la luz de, digamos que del estatuto tributario, más específicamente el artículo 631, si mal no recuerdo? Son las personas naturales, y escúchenme muy bien, personas naturales que posean el 5% del capital o que tengan el 5% de los rendimientos sobre una persona jurídica. Check por
por ese lado. Pero también tenemos a las personas naturales que, si bien no tienen el 5% del capital o el 5% de rendimientos, pues tienen un control directo o indirecto sobre esa persona jurídica. Segundo check. Y como último tenemos que cuando yo no pueda determinar esos beneficiarios finales anteriores, pues yo menciono al representante legal o a la persona que tenga esta facultad casi que directiva o de disposición o de control directo sobre la persona jurídica. Entonces ya sabemos que esos son mis beneficiarios finales. ¿Quiénes están obligados a reportar esta información de los beneficiarios finales a la DIAN? Es casi que, la verdad, todas las empresas. ¿Por qué? Aquí se excluyen solamente las embajadas y las sociedades 100% públicas, pero aquí tenemos las sociedades comerciales, todas somos sociedades comerciales, la gran mayoría. Tenemos entidades incluso de economía mixta que tienen que reportar esta información sobre el capital que no es público. Y también tenemos establecimientos de comercio y incluso patrimonios autónomos, entidades sin personería jurídica. Entonces, como ven, básicamente todo el mundo acá tiene que registrar sus beneficiarios finales. Una vez zanjado esto, les voy a hablar del principio de diligencia que establece la ley 2195. Y es cuando las personas que estén obligadas, y cuando hablo de personas, hablo de entidades, de empresas del sector público, de empresas del sector privado, que estén obligados a adoptar un sistema de gestión de riesgo, llámese como se llame, de prevención del lavado, de la financiación del terrorismo, de la financiación de la proliferación de armas, y que también tengan la obligación de estar o de reportar esta información en el RUC, deben adoptar medidas de debida diligencia. Entonces, las empresas que tienen la obligación del RUC, pero que adicionalmente tienen obligación de tener un sistema de prevención, sea cual sea, tienen que tomar medidas de debida diligencia. ¿Qué es una medida de debida diligencia? Básicamente es identificar el beneficiario final. Y con esto ha sido un tema muy de debate últimamente y esperamos que efectivamente la reglamentación sea mayor en unos meses. Esperamos que en 6 meses podamos tener un concepto más sólido por parte de las autoridades, pero es identificar el beneficiario final, conocer el objeto de la relación, revisar las transacciones sobre eventualmente esa transacción y esos vaivenes de dinero, esos flujos de dinero que yo tengo con mi contraparte corresponden al conocimiento que tengo sobre ella. Es un poco linkear y mapear toda la relación. Entonces, básicamente esto no se va a traducir, y desde ya les quiero decir, no se va a traducir en que el beneficiario final, bueno, pues me puso el representante legal en el formulario de conocimiento. No. Si bien esto hace parte de lo que es un beneficiario final a la luz del artículo 631 del estatuto, las medidas de debida diligencia nos instan a ir más allá. Y estas medidas están por ley, por la ley 2195. Que nos dice, usted no solamente pregunte quién es su beneficiario final en un informatico, sino que haga todas las medidas conducentes al conocimiento de esto. Y cuando hablo de todas las medidas conducentes, es adoptar no solamente formatos de conocimiento, no solamente pedirle una serie de requisitos, sino realmente tener un sistema que me permita conocer a la contraparte, conocer qué transacciones, conocer a qué se dedica, conocer si efectivamente en nuestra relación contractual y las transacciones y el flujo de dinero corresponden al conocimiento que yo tengo con esa persona. Muy probablemente yo tengo un proveedor con el cual se constituyó hace 2 meses y contraté un contrato de 1.000 millones de pesos. Entonces, es ver que efectivamente el conocimiento que yo logré tener nos dé tranquilidad al interior de las empresas. Eso por el tema del registro único de beneficiarios finales y del principio de diligencia, que como les dije, es básicamente para todas las empresas que nos toca tomar medidas al interior para conocerlo. También tenemos algo bien interesante y es el régimen de responsabilidad administrativa sancionatoria para las empresas y las personas jurídicas. ¿Aquí qué pasa? Tenemos que la cabida a las sanciones que puede imponer la Superintendencia de Sociedades en virtud de que, escuchen muy bien, uno de los administradores o uno de los funcionarios de una determinada empresa sea condenado por un delito contra la administración pública. Entonces, tengo Pepito Pérez, representante legal de mi entidad, fue condenado por un delito contra la administración pública o por un principio de oportunidad que básicamente ya grandes rasgos es que yo reconozco anticipadamente que fui responsable de este delito y ahorro un tema procesal bien grave. Entonces,
Yo, como Pepito Pérez, pues efectivamente, si yo estoy condenado, básicamente que la entidad lo que puede hacer, y con los sistemas que más adelante les voy a comentar, es decir, bueno, este señor es representante legal de Pepito SAS. Entonces vamos a empezar a investigar a Pepito SAS a ver si efectivamente esta sociedad fue utilizada como mecanismo para pues, propiciar estas actividades ilícitas. Y es ahí cuando viene todo el tema de las sanciones administrativas, que la verdad son bastante grandes. Para los que no sepan, es peor una sanción por el programa de transparencia que por el mismo sistema de gestión de riesgos de lavado, por ejemplo, como el SAGRILAB. Es mucho peor tener un tema de soborno transnacional y corrupción. ¿Esto qué significa? Que yo puedo tener hasta multas de 200 salarios mínimos, más si la autoridad confirma que yo tuve ahí como unas ganancias bien grandes, pues tengo que pagar los 200.000 salarios más las ganancias que yo percibí por ese ilícito. También tengo una inhabilidad para contratar, la remoción obviamente del administrador y pues la publicación en medios de esta sanción a la empresa. ¿Qué pasa aquí? Pues efectivamente un atenuante para que lo tengan muy en cuenta, y es la superintendencia también va a mirar si efectivamente la persona que fue sancionada tenía o no un programa de cumplimiento, o si fue una falla ocasional o fue porque efectivamente no hizo absolutamente nada. Entonces la superintendencia va a ver esto como un atenuante, va a mirar, bueno, esto sí efectivamente lo podemos graduar la sanción, porque si bien Pepito Pérez utilizó a Pepito SAS para la comisión de estos delitos, pues tenían un programa de cumplimiento muy robusto que lamentablemente pues tuvo un lag y pues cayó en estas conductas. Entonces esto va a sentir como un tema de, digamos que de disminución de la sanción. Bueno, aquí tenemos ya sistemas integrados de comunicación. Esto es súper chévere porque hay un sistema que la verdad me parece bien interesante, y es que van a coger la información del CIGEP. El CIGEP, como les mencionaba, tiene toda la información de las personas expuestas políticamente. Y junto con la Procuraduría General de la Nación lo que van a hacer, bueno, aquí resulta que tenemos la información de este personaje que es Joaquín Guzmán, que es un servidor público, y resulta que de un momento para otro Joaquín Guzmán tiene un incremento patrimonial bastante amplio. Resulta que antes tiene un salario de 2 millones de pesos, pero terminó con un Tesla. Entonces, eventualmente, esta información, como va a reposar en el CIGEP, que es la información donde guardan toda la información de los funcionarios públicos, pues va a generar una señal de alerta a la Procuraduría y va a decir, oye, pilas, porque este personaje, Joaquín, tiene un tema que probablemente no sea tan chévere y sea una señal de alerta para que haya un incremento injustificado de su patrimonio. Entonces, esto la verdad nos va a ahorrar un grande tema judicial. Tenemos la implementación de programas de transparencia y ética empresarial, que como les mencionaba, tienen unos componentes bien interesantes. Y también, pues, es que se amplió este espectro a incluso las entidades públicas. Algo muy chévere que trajo la ley 2195 y que no estaba consagrado en la circular de la Superintendencia de Sociedades fue el tema de auditoría. ¿Y de auditoría qué? De auditoría de recursos. Si bien el tema de auditoría es un pilar fundamental del PTE que lo diferencia de otros sistemas, lo que se busca aquí es que con la auditoría que yo tenga internamente pueda hacer efectivamente una revisión de a dónde se están girando los recursos, dónde están yendo los recursos, sobre todo cuando yo tengo un tema o cuando mis contrapartes son internacionales, se busca que efectivamente pues yo pueda tener un control sobre lo que yo estoy pagando, si realmente lo estoy pagando a la persona que yo conozco, si efectivamente hay algo que soporte esa transacción que yo estoy haciendo. ¿Qué más les tenemos aquí? La ley 2195 también insta, y desde ya, si ustedes tienen un revisor fiscal, pídanles que por favor les audite también el programa de ética y transparencia, porque esto también es una obligación que trajo la ley 2195 en general a todos los programas de ética y transparencia. Entonces, bueno, para no extenderme más, yo le doy la palabra a Adri, que nos va a contar un poco ya de las reflexiones que trae esta charla. Y si tienen preguntas, por favor, déjenos al final
y con gusto estaremos más que disponibles. De hecho, ya hay bastantes preguntas, entonces vamos a un poquito a hacer estas conclusiones rápidas para darles el espacio a todas las personas que están preguntando y contestarlas. Un poco como ya como conclusión, si ustedes ven, pues tenemos muchas herramientas, tenemos muchas leyes, pero nos falta un poquito más de coordinación y en la implementación. Yo solo espero pues que la ley 2195 sea un mecanismo pues para realmente poder, que no se vuelva como otro esfuerzo legislativo que no tenga aplicación práctica. Y yo creo que ahí pues tenemos todos que aportar, es decir, todas las quienes vamos a ser vigilados o controlados y que de alguna forma nos va a implicar pues empezar a tener estos programas, estos sistemas de transparencia y ética, pues todos tenemos que aportar realmente, tanto la sociedad civil como los estamentos públicos y privados, como los ciudadanos, para que de verdad podamos empezar a identificar y sobre todo tener mecanismos de identificación pues de prácticas corruptas y para que esas sanciones que se están poniendo, pues que son bastante altas, pues realmente hagan parte también de la cultura del país y que de alguna forma evitemos pues que sigamos haciendo esfuerzos legislativos sin ninguna aplicación. Hay que articular esa normatividad existente, hay que tratar de desincentivar y sancionar esas prácticas corruptas y volverlas realmente públicas. Las empresas somos importantes y somos primordiales en este tema porque pues ahí tenemos que conocer muy bien cuáles son esas obligaciones que nos aplican, qué legislación nos aplica, qué superintendencia nos vigila. Incluso pues si uno mira pues hay concurrencia, a veces hay superintendencias que tienen una vigilancia objetiva sobre la actividad y una vigilancia subjetiva a otra superintendencia por competencias residuales. Entonces, pues determinar bien claro cuáles son mis obligaciones, si tengo o no tengo que implementar estos programas para poder apoyar pues la aplicación normativa, que podamos también pues tener más mecanismos para poder luchar contra la corrupción en cuanto a que las entidades tengan más recursos financieros, humanos y tecnológicos, que los oficiales de cumplimiento no sean de papel, que realmente empiecen a generar mayor actividad frente a los riesgos que pueda tener la compañía y a mirar y a ser el que acompaña a todos esos administradores de las compañías a que cumplan con la normatividad y a que los riesgos no se presenten. Y obviamente pues ayudar a que las denuncias, los canales de denuncias pues funcionen, porque muchas veces pues tenemos el canal de denuncia pero no funciona como debe ser, o no se hace la investigación, o no se le contesta al que realiza la denuncia. Entonces pues realmente que funcione. Ahí todavía hay muchos retos en este tema de la ley. Por ejemplo, a pesar de que se habla de todas las entidades públicas, pues por ejemplo, no se mencionaron las notarías ni las oficinas de registro de instrumentos públicos y como vimos en la charla, pues ahí ha habido algo que como que se desliga y es que sí ha habido casos de corrupción en estos temas de las notarías y las oficinas de registros públicos. En la rama judicial, a pesar de que pues estos días entró a operar el código disciplinario del tema de la rama judicial, pues de una u otra forma todavía no se ha evidenciado acciones reales contra los corruptos en la rama judicial. Pues hay índices obviamente del gobierno pues, que ayudan a tener una mejor y pues que un poco debería llevarnos a reflexionar más sobre esos estudios, pero todavía falta armonizar e integrar esa información para que podamos tener más como concreto los temas de implementación, demasiados esfuerzos interinstitucionales, todo el mundo, hay un tema por ejemplo de independencia de poderes, muchos de nuestros fiscales son nombrados por los congresistas, o sea, hay muchos temas que es que si a mí me nombra alguien, pues yo le debo un favor, de pronto hay muchos favores para recoger y entonces no te vigilo, ni te controlo, ni hago la implementación completa porque es que esto eres mi amigo y tú me trajiste acá, entonces no, como que no te voy a ver porque a pesar de que eres corrupto. Y pues el tema, ahí estaban haciendo una pregunta que de una vez la voy a contestar, es el tema del velo corporativo. Si yo tengo un sistema de gestión de riesgo, tanto de lavado de activos como de financiación de terrorismo o de financiamiento de la proliferación de un SAGRILAF, o si tengo un programa de transparencia ética empresarial y tengo que hacer la debida diligencia de conocimiento de la contraparte, y aun cuando esté el registro único de beneficiarios, que además pues ahí no todo el mundo va a tener acceso a ese registro único de beneficiarios, solamente aquellas entidades
que vayan a realizar algún tipo de investigación en la violación de estos sistemas de gestión de riesgo, pues yo sí tengo que realizar un tema, y es que voy a ponerlo en dos perspectivas. Una es, quien tiene que hacer la debida diligencia de conocimiento de su contraparte, le tiene que pedir a esa contraparte que le dé el beneficiario final, que le dé a aquella persona natural, final, que es la que controla o la que tiene la participación, como lo dijo Angie, de acuerdo con la definición de beneficiario final. Si no se lo dan, porque muchas veces la gente dice, no, por políticas y por confidencialidad de mi casa matriz, o de mi junta directiva, o de mi asamblea de accionistas, o de mi accionista, no le puedo dar esa información, aplica una norma que se llama el velo corporativo. Es decir, yo no te puedo dar toda la información de la sociedad, yo puedo quedarme callado con respecto a este tema, y no te la voy a dar. En ese momento, el oficial de cumplimiento va a decir, ¿y ahora qué hago? Y la norma le dice, perfecto, quédese con esa trazabilidad de la respuesta, guárdela en la carpeta o en los archivos que usted tenga de esa debida diligencia, póngala ahí, pero además, no se quede solo con el no. Busque en otros medios, busque por ejemplo, uno puede ir a las cámaras de comercio, no todas tienen toda la información, uno puede ir al registro único de las sociedades, el RUES, uno puede ir y buscar y googlear, porque hay entidades o empresas públicas también, entonces puede haber ahí información, pero trate de buscar la mayor información que le permita conocer a ese beneficiario final, y deje todas las constancias escritas para que el día de mañana, si viene la superintendencia, pues usted le demuestre que hizo la mayor debida diligencia y las mayores acciones para lograr llegar a ese beneficiario final. No necesariamente se llega a la conclusión de quién es, pero hay noticias, hay cosas que nos ayudan, hay formas, y también depende de la importancia de ese beneficiario final, es decir, de conocerlo, porque puede ser que sea un proveedor que no tenga, que no sea de alto riesgo, o alguien que tiene una cuantía muy pequeña, pues digamos que todo a su debida proporción, pero si se trata de un negocio muy grande, pues yo creo que ahí sí tenemos que ser mucho más meticulosos en buscar la información de con quién voy a contratar. Angie no solamente habló de la persona única, sino también de cómo se hacen las operaciones, qué reputación tiene en el mercado, cómo maneja sus negocios, si realmente es una persona que está constituida desde hace un tiempo y tiene una reputación ya formada en el sector donde está. Entonces, un poquito como que sí hay que hacer un poquito más allá de simplemente obtener una respuesta que dice no, porque mi velo corporativo, porque yo no puedo dar esa información. Y por otro lado, que también pues un poco la conclusión también es que hay una alta percepción de impunidad, y pues digamos ¿y por qué se da? Porque pues no hay como hemos dicho, no se han interactuado, no hay una interacción completa entre todas las entidades pues que están dedicadas a combatir y no hay como sanciones, como mecanismos de sanción más ágiles y más oportunos, ni transparencia un poco en la forma como se maneja la política, sobre todo en el control de recursos públicos, que esperamos que con la nueva ley, que lo dijo Angie, pues podamos tener un poquito más de control y auditoría sobre el manejo de los recursos. En ese orden de ideas, pues creo que tenemos pues el tema de mejorar los mecanismos específicos para proteger a los denunciantes y poder empezar a actuar más frente a estas denuncias. Los canales están, la norma está, todo está hecho para poder tener unos mecanismos anticorrupción mejores. Va a haber mucha reglamentación en los próximos 6 meses. La normatividad la ley 2195 está estableciendo un plazo de 6 meses para que las entidades, tanto de supervisión, vigilancia y control, y las entidades públicas empiecen a articular. Ahí había otra pregunta de quién va a garantizar que realmente los esquemas y los sistemas de anticorrupción en las entidades públicas funcionen. Un poco a quien le da un poco la función de articulación y de revisión es a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Las entidades van a tener que trabajar de manera coordinada para poder tener un sistema general anticorrupción en todas las entidades, que ojalá sea homogéneo y que ojalá sea coordinado y que tenga todas las herramientas para poderlo aplicar.
Yo creo que ya con esto pues damos por terminada nuestra charla. Estamos dejando unos 15 minutitos para preguntas. No sé si Angélica nos pueda, Claro que sí. como ya mencionar un poco las preguntas y empezar a contestarlas entre las tres. De verdad, muchas gracias por su asistencia y pues esperamos que haberles dejado un poquito esa sensación de hay que hacer algo más, hay que buscar que el país pues tenga una mejor puntuación incluso en estos temas internacionales y que podamos dar un pedacito cada uno dentro de nuestro puesto buscando que realmente pues haya transparencia y ética en las actuaciones y que todo sea realmente de manera correcta, porque eso es lo que significa actuar de manera correcta. Muchas gracias. Angélica. Listo, Adri. Antes que nada, les voy a enviar por el chat a todos el link de la encuesta para que por favor nos ayuden. Eso nos ayuda muchísimo a nosotros internamente a mejorar. Y las preguntas que tenemos son, Natalia Moreno nos pregunta, ¿quiénes van a vigilar y establecer si son acordes a los PTE de las entidades públicas? Creo que ya lo contesté, que es el tema de la Secretaría de la Presidencia de la República, la Secretaría de Transparencia, la que tiene como la revisión. Obviamente pues están los programas de auditoría que están establecidos en la ley 2195, pero no sé si Angie quiera, que fue la que habló del tema. Sí, básicamente lo que pasa es que, como les mencioné, las entidades públicas ya tienen un plan anticorrupción, ¿cierto? Que no se me confundan, eso es diferente al PT. Entonces, lo que va a hacer la Secretaría de Transparencia por Colombia es sacar unos ítems, tal cual como sacó la Superintendencia de Sociedades diciendo, esto es lo que tiene que tener un PTE básico de una entidad pública. Si usted pertenece a la rama ejecutiva, efectivamente digamos que las autoridades de inspección y vigilancia, por ejemplo, no sé, se me ocurre en el momento una superintendencia de servicios públicos, pues efectivamente tener que empezar a ver y acordar su conducta y su programa a lo que diga Secretaría por Transparencia. Entonces, esta va a ser como el organismo encargado de que todo se armonice. Esperamos que eventualmente lo logre porque es una tarea bastante amplia. Como les mencionaba Adri, hay ya varios sectores que tienen propiamente un PTE, que no se llama PTE, sino que se llama a la luz de otras regulaciones, el sector salud y demás. Pero sí, o sea, en temas de entidades públicas, todavía primero falta por reglamentar, dependiendo de cada nivel de autoridad. Va a decir, bueno, yo voy a vigilar esto con respecto a lo que dice la Secretaría por Transparencia. Ese es un poco lo que va a pasar. Ahí hay un tema importante y es que si yo soy una entidad que voy a terminar siendo vigilada y controlada, pues yo tengo que validar qué tipo de vigilancia va a tener la autoridad, porque hay algunas, por ejemplo, las empresas de servicios públicos no tienen, la Superintendencia de Servicios Públicos no tiene ningún tipo de programa antisoborno, anticorrupción, hablo para sus vigiladas, ni la obligatoriedad pues de tener como una especie de SAGRILAF para ellos. Sin embargo, pues digamos que sí hay un tema importante y es que lo estamos evidenciando en algunos de nuestros clientes, y es que las empresas de servicios públicos no se han quedado quietas ahí diciendo, no, pues yo no tengo la obligación, entonces yo no las aplico. Y han venido de manera voluntaria y un poco aplicando una especie de SAGRILAF y de programa de transparencia, precisamente para poder tener una mejor prestación y un mejor servicio incluso hacia los clientes. Entonces, pues, sí de alguna forma, pues, tendrían que revisar si de verdad bajo la conveniencia que tenga, digamos, una empresa poder empezar a aplicar mejor este sistema y a que cuando ya les toque y ya estén obligados, pues ya lo tengan. Igual es un tema voluntario y así también lo establece la Superintendencia de Sociedades. Nos dice, vea, aplique también si quiere de manera voluntaria como una muy buena práctica corporativa. Y eso va a ayudar a que de una u otra forma pues también uno pueda ejercer control. Hablo del autocontrol frente a la compañía, pero también control hacia las entidades del Estado con las que también tiene contratación o hacia aquellas que de alguna manera lo van a vigilar o controlar. Se vuelve como un mecanismo casi que de doble vía. Y eso es un tema que vamos a tener todos, en los que vamos a tener que participar si queremos lograr que los índices y que los temas de corrupción pues ya no sean la noticia de todos los días. Adicionalmente, Adri, yo quiero apuntarte algo y es que así usted no está obligado en el momento, créame, lo va a estar, y si no,
pues efectivamente los programas de ética y transparencia van a ser, digamos que un plus si yo llego a tener un tema de corrupción o soborno transnacional, porque la entidad, la Superintendencia de Sociedades, en este caso, cuando se trata de sociedades vigiladas, va a entrar a decir, ah, bueno, tiene un programa de transparencia robusto, de pronto fue esto, como les mencionaba, un lag en un momento, y pues digamos que les va a servir. Ahí había una pregunta que yo creo que podemos unir con lo que estás hablando, y es el tema de si yo tengo un programa de compliance, digámoslo así, o de ética y transparencia corporativo, que es como es una especie de sombrilla, si yo tengo pues que aplicarlo en Colombia, sí, efectivamente tienes que, si tú quedas, si la empresa donde tú trabajas está obligada a implementar un programa de transparencia y ética empresarial, puede tomar el programa corporativo que tiene, pero tiene que adaptarlo a la circular 11. Es decir, sí tiene que armarlo. Lo que hemos venido nosotros haciendo y trabajando con algunos clientes es que aquellos que ya tienen un programa de compliance corporativo, hemos usado las políticas, hemos usado digamos que los lineamientos, los parámetros y los procedimientos que puedan ser aplicados en Colombia, un poco colombianizar o tropicalizar el programa y que cumpla no solo con su tema corporativo, sino con la normatividad que está dando el país. Es decir, el programa de transparencia y ética empresarial en Colombia no puede venir en inglés, ni en portugués, ni en francés. Tiene que ser en español, eso es uno de los temas. Tiene que tener un manual, por ejemplo, que contenga unos requisitos. Tiene que tener una matriz de riesgo, una segmentación de las contrapartes, o sea, tiene que haber una serie de requisitos que debe cumplir, y lo que uno puede coger es coger su programa corporativo o de su matriz o sí, de la controlante, y poderlo adaptar a Colombia, colombianizarlo o tropicalizar. Creo que con eso estamos ya algunas de las preguntas. Angélica, ¿cuál otra tenemos? Nos pregunta Henry, en el caso de las multinacionales que ya cuentan con un programa de compliance, ¿también tendrán que implementar el PT? Sí, lo que acabo de decir. Sí, señora. Eso sí. ¿Qué Si está significa? obligado y si cumple con los requisitos, obviamente queda la circular 11 para lo que es la superintendencia de sociedades. Sí, señor. Si es una empresa de prestación de servicios de salud, pues tendrá que validar, ahí sí, por el hecho de ser una EPS, IPS, etcétera, sí debe implementar el SICOF, por ejemplo, para septiembre. Y hay que cumplir con los requisitos que da la circular 55. Y adicionalmente yo quiero puntualizar algo ahí, Adri, y es que pasa mucho, créanme que hay grandes corporaciones que tienen todo un sistema de cumplimiento, pero el sistema del PT lo que busca es que sea la realidad de lo que pasa en Colombia. Así es. Hemos encontrado que sí, muy chévere cómo funciona en UK, cómo funciona en Brasil, cómo funciona en determinados sistemas, pero estos no reflejan qué pasa en Colombia. Yo en Colombia valido, no valido mis proveedores, en Colombia hago transacciones internacionales o no. Entonces tiene que ser básicamente lo que usted haga en Colombia, eso debe reflejarse en su manual. Sí, la política corporativa debe ser base, una base o un alimento pero no necesariamente copy-paste. No sí, lo más importante es que se acomode a cada uno y que por eso queremos que cada uno entienda que desde su lugar va a hacer mucho para aportar a este programa. Es decir, si yo estoy encargada de un proceso, yo sé cómo funciona, yo sé qué riesgos puedo presentar y voy a ser el encargado también de mitigar estos riesgos. Entonces, la idea es que cada uno comprenda que debe actuar es a lo que hay y no solo hacer por hacer, porque vamos de nuevo en este ciclo a seguir llenándonos de programas y de normas, pero no los vamos a aplicar a lo que de verdad nos está ocurriendo. No importa que sea más o menos, pero cada uno lo va a hacer desde su óptica y eso es lo más importante. Así es. ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿Qué significa que la debida diligencia sea vista como un principio bajo la ley 2195 del 2022? Pues la verdad es que el principio de debida diligencia no es que sea un principio como tal, sino es algo que va inherente dentro de los sistemas de gestión de riesgo. Es decir, si tú estás realizando una debida diligencia de conocimiento de contraparte, porque a eso se refiere, no es lo mismo esta debida diligencia de
yo voy a validar y voy a hacer una radiografía de lo que está pasando en una compañía para comprarla, por ejemplo, que yo entonces reviso la documentación, reviso todo, pues ahí digamos que hago un due diligence, como le dicen en la parte corporativa, cuando yo estoy, por ejemplo, adquiriendo acciones o adquiriendo una participación en una empresa o estoy comprando una compañía. Ahí yo hago una revisión y hago como una especie de scanning y radiografía de todo lo que está pasando en esa empresa y digo, oiga, esta empresa es viable comprarla o no. En los sistemas de gestión de riesgo, la debida diligencia es una actividad o un presupuesto, pero así, un principio real, digámoslo así, del sistema que le permite a las compañías que están obligadas a tenerlos a garantizar el debido conocimiento de su contraparte, no solamente de quién es, sino que cuando se constituyó, qué tipo de gobierno corporativo tiene, cómo son sus transacciones, qué tipo de actividad realiza, cuáles son sus riesgos incluso frente a lo que me va a cumplir a mí o las obligaciones que vamos a adquirir entre los dos, cómo me va a ejecutar mejor el contrato, si tiene realmente o no la capacidad, no solamente financiera, sino administrativa, técnica, operativa, el conocimiento para poder cumplir con un contrato. Entonces, la debida diligencia es como una garantía de estos sistemas de gestión de riesgo que de realizarse y de hacerse efectivamente, pues lleva a que podamos garantizar que con quien yo contrato estoy tranquilo y con quien yo contrato no voy a tener riesgos distintos a los normales del negocio, pero no voy a tener tampoco señales de alerta, ni tampoco voy a tener de pronto vínculos con alguien que pueda tener delitos o que pueda generar algún tipo de riesgo reputacional en mi compañía. Entonces, si ustedes ven, es un poco, sí se vuelve una especie de principio y garantía de poder cumplir con el sistema de gestión de riesgo que estoy yo implementando en la organización. No sé si hay otra pregunta, Angélica. Sí, perdóname. La información Tranquila. sobre beneficiarios finales debe ser entregada también a las contrapartes que deben a su vez cumplir con el principio de debida diligencia. Ángela contesta. ¿Hay alguna sanción de no hacerlo? Sí, bueno, aquí pasa algo bien interesante, y es que como lo mencionaba Adri, sí se configura un principio. ¿Qué quiere decir un principio? Que es un pilar fundamental, imprescindible, cuando yo estoy adoptando, por ejemplo, un PT en este caso que nos ocupa. Como básicamente todas las empresas estamos obligados a registrar esta información en el RUC, como ya les mencionaba, información de las personas naturales que tengan el control, pues sí es obligatorio solicitarlas. Es indispensable y no solamente quedarse, y esto va muy ligado al principio de diligencia, porque no solamente quedarse en decir, bueno, yo en mi formato de conocimiento, que es básicamente como lo que todo el mundo tiene, es, le pido la información, hay un campo sobre mis accionistas, y si no me da diligencia, pues bueno, ahí tengo el representante legal. No, créanme, esto no los va a salvar. Lo que sí les va a salvar es que ustedes tengan métodos adicionales a la revisión en una cámara de comercio, la revisión en un RUT o a la revisión de un formato de conocimiento para garantizar que ustedes conocen el beneficiario final. Y tienen que identificarlo y solicitarle la contraparte. Ya digamos que ahí no hay excusa, sobre todo a las contrapartes que tienen, es básicamente toda la obligación de registrar el RUT, de decir, no, yo no le doy eso porque es información confidencial. Tú tampoco te puedes negar a proporcionarla, por ejemplo, al tema bancario, que es básicamente todos los bancos, aseguradores, reaseguradores, tienes que por obligación dar esta información y pues por ende tú también tendrías que darla. ¿Qué pasa? Nosotros entendemos que hay políticas y hay compañías, sobre todo, que tienen bajo un régimen de GDPR, de protección de datos, muy anglosajón, por así decirlo, muy europeo, perdón. Y es de decir, no, pues yo no le entrego porque eso es información confidencial. Yo incluso entregarle información sobre el número de seguridad social o el número de identificación de mi beneficiario final, que es una persona que vive en Inglaterra o originario de allá, pues yo no se la puedo dar porque eso a la luz de mi normatividad eso es terrible. Pues
Esos escenarios sí se contemplan, pero aquí lo que de verdad yo les sugiero es que ustedes adopten otras medidas, es que ustedes puedan demostrar ante la superintendencia, decir, hey, yo no solamente le pedí la cámara o le pedí el certificado de good standing o de incumbency porque era una sociedad extranjera, sino que también adicionalmente le pedí esa certificación, que me dijera, oiga, ¿usted a qué se dedica? ¿A qué se dedica su beneficiario final? ¿Cuáles son sus actividades en el exterior? Y es todo eso a determinar como el conocimiento de la contraparte. Eso lo quiero unir con una pregunta que me pareció muy interesante y es acerca de qué significa un structure chart. El structure chart o la estructura de participación quiere decir que hay compañías, como ustedes saben, cuyos accionistas no son o beneficiarios finales, por así decirlo, entre comillas, son personas jurídicas. Entonces tenemos la sociedad Pepito SAS y cuyo accionista principal es Pepitos LLC y adicionalmente el accionista es Juanes LLC, ¿cierto? Entonces ahí yo tengo que hacer una debida diligencia y es conocer todo ese componente, cómo está constituida mi contraparte, no solamente cuando, es más, esto es como una medida adicional del beneficiario final, porque si yo no logro identificarlo a la persona natural como tal, pues yo por lo menos venga, adopte una estructura donde, señores, si usted no me quiere dar su estructura, su beneficiario final, por lo menos dígame cómo está compuesta su estructura de participación para yo por lo menos tener un rastreo de quién es usted, quién es sus accionistas. Entonces es un poco ahí lo que pasa. Y poderse ir de pronto a revisar si tenemos ya el accionista de la compañía, revisar también y verificar en listas, por ejemplo, a sus administradores. Eso da también una tranquilidad, por ejemplo, en la medida en que si llegamos a tener por lo menos la compañía que sigue la estructura corporativa, pues puedes hacer un poquito más de debida diligencia frente a los administradores de esa compañía. Y sobre todo, ahora, si se niegan y ya no hay nada que hacer, que se lo certifiquen, que les certifique que no lo va a entregar y por lo menos poder dar una certificación firmada por el representante legal de la contraparte diciendo que tiene una política corporativa que le impide, pero hacer un poquito más sí debe ser una debida diligencia. La debida diligencia no solo se puede quedar en, bueno, me dijeron que no, entonces lo archivo y sigo. Es un poquito, va un poquito más allá y la norma sí va a ser un poquito más estricta en eso. Creo que con eso, no sé si hay algo más para decir, pero creo que estamos ya terminando. Son las 10:01 y no queremos pues quitarles más de su tiempo. Entonces, pues no, cualquier otra pregunta que tengan, pues Angélica nos la hará llegar y podríamos responderla al correo que ustedes tienen registrado. De verdad les agradecemos muchísimo su asistencia y pues esperamos vernos en otro jueves GP, hablando nuevamente con el grupo de compliance o de cumplimiento del área de Gómez Pizón. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día.